Muy buenos días. Hoy es 6 de enero del año 2021. En esta ocasión vamos a hablar un poco de la historia de los Reyes Magos. Bienvenidos. Estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple, sean bienvenidos en este nuevo año 2021. El primer video de este 2021 lo dedicaremos a la festividad o solemnidad de los Reyes Magos. Esta es una tradición antiquísima en la que confluyen la historia, la fantasía y la leyenda, particularmente en los países de habla hispana, en lo que es la península ibérica, México y el resto de Latinoamérica. Tenemos unas raíces esencialmente católicas, las cuales derivan del judio-cristianismo, que es una de las religiones más importantes del mundo. Como todos sabemos, cada 6 de enero, en lo que concierne a nuestro país, conmemoramos la fiesta de los Reyes Magos, en la cual los niños de México reciben regalos, juguetes y todos los dones que los reyes les proporcionan cada año, ya que anteriormente habían dejado su cartita en el árbol. Muy bien. Como primer término cabe destacar que la fuente primordial, la fuente escrita, bibliográfica y de corte historiográfico es la Biblia o las Escrituras, particularmente en el Evangelio de Mateo capítulo 2, en donde leemos que después de que Cristo nace, unos magos de Oriente desde hacía tiempo habían observado en los cielos una señal prodigiosa o una estrella que los hizo llegar al reino de Judea. En Judea era gobernante Herodes el Grande. Se cree que históricamente Herodes tuvo un reinado muy prolífico del 37 al 4 a.C., en la cual se destacó por un alto bagaje e influencia grecorromana, ¿sí? De hecho, él fue aliado de Octavio Augusto, el primer emperador romano, leal y fiel vasallo. Procuró que la tierra de Judea se sometiera al naciente imperio romano, y también pues era hasta cierto punto muy mal visto por sus súbditos los judíos, que consideraban inmoral, represor y sanguinario a este soberano, el cual pues quedó estupefacto al escuchar estas noticias que venían de estos individuos, estos magos. Cabe destacar que en Mateo jamás menciona a Melchor, Gaspar o Baltasar, y mucho menos los denomina reyes. Simplemente él maneja el término magos de Oriente. También cabe destacar que Herodes pues tenía unos antecedentes muy graves en su persona de reprimir y acallar por medio de hechos sangrientos a todo aquel que pusiera en peligro el régimen y el orden en su reino. Mató, o por lo menos mandó asesinar a su esposa y a varios de sus hijastros, porque consideraba que él era el único merecedor del poder en Judea. Así que estos magos de Oriente llegaron preguntando: ¿en dónde ha nacido el rey de los judíos, ya que hemos visto su estrella? Herodes entonces los interrogó y les preguntó desde aproximadamente qué tiempo atrás habían observado esta señal en los cielos, ya que él también les dijo que fueran, indagaran, y cuando supieran regresaran para ir a adorar a ese niño, ¿sí? Entonces los magos, como todas las escrituras y los textos antiguos, se dice que reciben señales del cielo por medio de ángeles,
por medio de algunos otros prodigios que en la literatura de la antigüedad en muchos pueblos pues era muy prolífica, alegorías, metáforas y figuras literarias que tenemos que tener mucho cuidado en interpretarlas de manera literal. Entonces el Evangelio dice que posteriormente, ¿sí?, los magos observaron la estrella que se posicionó sobre el lugar, no determina si es una cueva, si es un pesebre, ¿sí?, en donde encontraron al niño, ¿sí?, y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Sin embargo, Herodes recibe la noticia de que estos magos pues jamás habían regresado ante su presencia, y en un ataque de cólera y de ira ordenó un decreto para asesinar a los varones nacidos en Belén y en los pueblos comarcanos de menos de 2 años, y en la cual también se involucran a los profetas Jeremías y a los profetas Miqueas, en donde aluden a Belén como el lugar de procedencia o de nacimiento de un caudillo, y también pues el lugar de las lamentaciones o de los sollozos. Sin embargo, vamos a retomar otras fuentes bibliográficas para complementar esta información. Según la parte histórica, Herodes el Grande o Herodes I gobernó Judea entre el 37 y el 4 a.C. Era hijo de Antípater y de Cipros. Cuando era joven, él y sus hermanos gobernaban Jerusalén, que era la capital de la comarca de Judea, hasta que hubo una revuelta en la cual fueron asesinados sus hermanos y su padre fue envenenado en el 43 a.C. y fue a Roma a pedir ayuda y solicitar auxilio a Marco Antonio y a Octavio Augusto, los cuales en el 37 a.C. lo nombraron procurador de Judea. En esta imagen vemos el famoso Herodium, ¿sí?, donde fue enterrado el cuerpo de Herodes I al fallecer entre los años del 5 al 1 a.C. Herodes se distinguió por ser un gobernante eficaz y también por haber construido la ciudad y puerto de Cesarea, haber construido en Jerusalén la fortaleza Antonia, sede del poder romano, y también de restaurar el templo de Jerusalén. También se dice que en el 25 a.C. él, de su propio dinero, de sus propios recursos, donó para que los súbditos enfrentaran una hambruna terrible que dejó graves secuelas, pero también se distinguió por haber reprimido y matado a su esposa y a sus hijastros. Probablemente los historiadores de ahí argumentan que la matanza de los inocentes es un ficticio. Los evangelios apócrifos son la segunda fuente historiográfica y bibliográfica sobre esta antiquísima tradición. La palabra apócrifo quiere decir que no está establecido en las escrituras de manera oficial. Por ejemplo, encontramos el Evangelio del Pseudo Mateo, el Evangelio de Santiago, el Evangelio de la Infancia y el Evangelio de la Árabe de la Infancia. En estos textos encontramos detalles que ahondan más la historia de la Epifanía, que quiere decir manifestación. Estos magos de Oriente llegan al lugar donde se encuentra Jesús y su madre, y para aquel entonces aproximadamente habían transcurrido ya 2 años de la existencia de Cristo en la tierra o entre nosotros, según los evangelios apócrifos. Por ejemplo, el Pseudo Mateo cuenta que después de haber entregado los dones de oro, incienso y mirra, los magos fueron recompensados por María con un pañal, ¿sí?, del niño Dios o de Cristo niño, y cuando se marcharon a su tierra, ahí se dice que
lo arrojaron al fuego, pero que el fuego no consumió el pañal y posteriormente lo resguardaron entre sus tesoros. Otros, por ejemplo, como Santiago, nos dice que María se entera por oído, por sus oídos o por otra persona, de que Herodes el Grande había mandado asesinar a los niños de Belén y las comarcas, y decidió colocar a su hijo en el pesebre y esconderlo en otra parte, al igual que su prima Isabel, junto con su hijo Juan. Entonces los evangelios apócrifos también hacen hincapié o referencia a algunos detalles de esta misma adoración o hecho de la Epifanía. Continuamos, acompáñenme en este viaje, por favor. No es hasta el siglo III o IV de nuestra era o después de Cristo cuando se comienzan a conjuntar todas estas tradiciones escritas para darle origen a los nombres, el número y también la procedencia de estos magos de Oriente que fueron a adorar al Cristo niño. En el siglo IV a.C. se estableció el nombre de Melcor, que era el rey de los persas, el nombre de Gaspar, que era el rey de los hindúes o de los indios, y Baltasar, que era el rey de los árabes. A partir de este momento, también en la iconografía, particularmente en las catacumbas, estos sitios subterráneos que se construían en la ciudad de Roma particularmente, para que los primeros cristianos o miembros de estas primeras comunidades convertidas al cristianismo efectuaran estos ritos o ceremonias de iniciación para su conversión al cristianismo. Ahí encontramos a 3 individuos que obsequian a la Virgen María y al Niño Dios en su regazo 3 regalos: oro, incienso y mirra. Este va a ser el patrón iconográfico que se va a repetir a lo largo de los siglos, y también es lo que le va a dar origen a la tradición que pervive hasta nuestros días. Sin embargo, vamos a analizar de manera muy breve algunas de las representaciones pictóricas e iconográficas más importantes de los Reyes Magos. Acompáñenme, por favor, en este fabuloso viaje. En esta imagen podemos ver a Santa Elena. Era madre del emperador Constantino, que a través del edicto de Milán del año 313 después de Cristo implicó que la religión cristiana fuera la religión oficial del imperio. A ella se le atribuyen diversos hallazgos en Tierra Santa, particularmente Jerusalén, de fragmentos de la cruz donde fue crucificado Cristo, y también los cadáveres de los Reyes Magos. Esta tradición de los Reyes Magos va a comenzar particularmente en el periodo medieval. En muchos códices, pinturas o libros se van a representar a estos personajes con sus obsequios de oro, incienso y mirra delante del regazo de la Virgen María cargando al Niño Dios. El oro, el incienso y la mirra probablemente tengan un significado sumamente significativo. El oro puede representar el poder terrenal de este niño, el incienso puede simbolizar la sustancia divina de este niño encarnado en un ser humano, y la mirra puede representar tal vez la duración breve de vida de este individuo. Los 3 reyes también pues son representados particularmente con vestiduras regias medievales, y también probablemente sea la manifestación o la epifanía del Dios cristiano hacia los pueblos paganos, y también el sometimiento de estos
al nuevo credo religioso. Hay muchos elementos esotéricos, estéticos, que sería muy difícil detallar en este video. Y aquí les presentamos estas imágenes. En esta imagen podemos apreciar al emperador Federico Barbarroja. Federico Barbarroja amplió sus dominios aproximadamente de 1164 al 1205 después de Cristo. Federico Barbarroja, en su paso por Milán, arrebató a los habitantes de aquel sitio una de las reliquias más suntuosas, majestuosas e importantes de la cristiandad, que eran los famosos sarcófagos que contenían los cráneos de los 3 reyes magos, los cuales fueron llevados a Colonia, en la actual Alemania. Más de 600 años transcurrieron para que quedaran en la famosa catedral gótica, que es el distintivo más especial de esta ciudad en Alemania, y se puede apreciar desde cualquier punto de esta ciudad. Cada víspera del Día de Reyes, el 5 de enero, los habitantes, particularmente jóvenes y niños, salen disfrazados de Reyes Magos para poder recolectar algunos donativos, dinero o regalos para los niños más pobres o más humildes, y también se dice que en las casas ponen las letras iniciales de los 3 Reyes Magos. En el altar mayor de la Catedral de Colonia se encuentra el relicario, que pesa 350 kilogramos, tiene una longitud de 2 metros punto 20 centímetros y también tiene una altura de 1 metro con 50 centímetros. Está recubierto de oro, plata y otros metales preciosos, en donde se resguardan algunos de los tesoros más importantes de la cristiandad, que son los Reyes Magos. Entre la fantasía, la historia y la leyenda, esta historia perdura hasta nuestros días. No estamos del todo certeros que aquí se resguarden los cuerpos, los cráneos o los restos de los Reyes Magos. Sin embargo, es una tradición antiquísima que los habitantes de Colonia gozan de popularidad y de conocimiento en todo el mundo. Así que continuamos con la última parte. Por último, queridos y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tenkle, no podía faltar la imprescindible y la célebre Rosca de Reyes, la cual tiene orígenes en el siglo XVII, en el Reino de Francia. Los humildes, los pobres, solían efectuar una tarta de haba. Las habas pues estaban contenidas en su interior y quien se las sacase pues se convertía en el rey de la haba. Esta tradición se exportó hacia tierras actualmente mexicanas por los conquistadores españoles y se consolidó en los 300 años del virreinato. Por favor, camarógrafo estimado, les pido que los enfoque más. Bueno, la Rosca de Reyes tiene una forma particularmente ovalada, que significa el amor de Dios, que no tiene ni principio ni fin. Los higos también simbolizan las joyas incrustadas en las coronas de las sienes de los Reyes Magos. En el interior hay muñequitos que probablemente simbolizan al niño Dios o a los inocentes asesinados por el decreto y orden del rey Herodes. El cuchillo implica la violencia, la ira y la cólera del rey Herodes al perseguir al niño, y la rosca en el interior el escondite de José, María y el niño Dios. Y pues no podía faltar la suculenta bebida del chocolate. Feliz Día de Reyes, estimados suscriptores, y nos vemos la próxima.